Le ganamos al mejor Ecuador de todos los tiempos, señores. Señoras y señores, bienvenidos sean a un capítulo más charleando de fútbol y esta vez contentos tras el avance de México, tras la victoria contra Ecuador y pendientes a el partido, la previa ante Inglaterra, y eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Nada más vamos a hablar de México, su partido contra Ecuador y su partido contra Inglaterra. Vámonos. Y bueno, arrancamos este capítulo hablando sobre el partido contra Ecuador. Y es que no, señores, no le ganamos a Ecuador, le ganamos al mejor Ecuador de todos los tiempos, señores. Y es que es increíble cómo le ganamos a una selección con tantas estrellas, a una selección que vale casi el doble que la selección mexicana. Pero lo más increíble, señores, el jugador bicampeón de Champions League, el jugador estrella del Chelsea, el jugador titular del Arsenal, del campeón de la Premier League, no pudieron parar a un jugador que milita en las Chivas, a un jugador que en el medio tiempo se sienta a comerse una bolsita de pistaches en salsa verde, muchachos. Y es que el Piojo Alvarado hizo lo que quiso, recuperó, asistió, jugó encuerado en la cancha, señores. La FIFA tiene que analizar eso porque lo del Piojo Alvarado no es normal. Es que ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que el hecho de jugar en la Liga Mexicana ayuda bastante porque es la mejor liga de América Latina. Es una liga totalmente competitiva y bueno, ha quedado demostrado, me da gusto decirlo. Algunos me podrán llamar loco, adelante, tienen todo el derecho, pero esa es mi opinión, eso es lo que yo pienso. Y bueno, el partido fue bueno para México, para Ecuador creo que algo les pesó. No puedo decir que fue a la altura porque Ecuador tiene la misma altura que México y de hecho eso era un poco de lo que la gente hablaba. Decían que tenían un equipo que la altura no le iba a pesar, etcétera. Yo creo más bien fue lo que el resumen de este mundial para Ecuador. ¿Por qué? Porque aquellos que nos tocó ver el partido completo en contra de Curazao, fue un partido en el cual, si bien tuvieron bastantes tiros a gol, la mayoría fueron directamente a las manos del arquero. ¿A qué me refiero? No quiero decir que Ecuador haya jugado mal, quiero decir que Ecuador no tuvo esa puntería que se necesita para ganar partidos. Si bien generó fútbol, no fue concreto a la hora de rematar. ¿Por qué? Porque de todos los tiros que tuvo, la mayoría la tiraban al centro, donde estaba el portero, y obviamente le facilitaban mucho el trabajo. El partido en contra de Costa de Marfil fue un poco más de lo mismo, pero esta vez corrieron con la desfortuna de que Costa de Marfil en un contragolpe clavó el único tanto del partido. Y bueno, con Alemania, que Alemania no se cansa de subestimar a las selecciones americanas, y bueno, otra vez se llevó un resultado negativo en contra de Ecuador, pero fue más un partido malo para Alemania que un partido bueno para Ecuador, sabiendo que Alemania ya estaba calificada y sabiendo que Ecuador tenía que buscar el partido. Igual contra México, tuvo un par de llegadas, pero no concretó. Los servicios de Moisés Caicedo fueron terribles, fueron lo mismo que contra Curazao, que contra Costa de Marfil. Creo que no puedo decir que le pesó, pero si bien es cierto, no entró tan conectado como se esperaba. Eso, para fortuna de los mexicanos, lo supimos resolver. Y bueno, al contrario de Ecuador, México entró súper conectado, ya sea porque fue local, ya sea porque concentraron un mes antes del mundial, sea la razón que sea, entró súper conectado. Y si bien no en su prime, no podríamos decir que los jugadores de la selección mexicana están viviendo su prime. Están en un buen momento mental, en un buen momento emocional. Algunos jugadores que, como Eric Lira, que se han partido la madre todo el año para salir campeones con su equipo, para prepararse para este mundial. Obviamente llegan con el deseo y con el hambre de victoria. Y pues bueno, se notó en este partido que fue
un partido de 10 para Julián Quiñones, que abrió el encuentro. Y eso es algo gracioso, gente. ¿Por qué? Porque pues obviamente en el mundial hay mucha gente que lo ve, pero no sabe de fútbol. Habemos gente que seguimos el fútbol de cerca, seguimos la liga de nuestro país, seguimos la liga de campeones de Europa. Hay gente que sigue muchas ligas extranjeras. Yo realmente no las sigo, no me llama tanto la atención, no me mama el fútbol de esa manera, al menos el de Europa. Sin embargo, yo sigo mucho el fútbol mexicano, y la gente que seguimos de cerca el fútbol sabemos que el primer gol de Ecuador no fue fuera de lugar. Hay muchos videos que me dan risa, pero pues obviamente se entiende un poco la ignorancia, por llamarlo así, o el poco conocimiento de esta gente que dice que el primer gol de México fue un fuera de lugar, cosa que no es así. Hay un poco de polémica, si lo quieren llamar así, porque una jugada antes era un tiro de esquina para Ecuador, pero las reglas de la FIFA es que esas jugadas no se revisan, y es que lo que quieren evitar puede que sean más goles. No sé cuál sea el objetivo de FIFA, pero eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque sea tiro de esquina para Ecuador o no, Moisés Caicedo iba a mandar un centro terrible. No está en fuera de lugar Julián Quiñones. Toda la gente sabe que partió desde su propia cancha, entonces ahí se anula toda maldición. Y cayó el primero porque Julián Quiñones es un jugador que sabe definir jugadas, que sabe definir goles, que sabe aparecer en momentos importantes, y no solamente con la selección mexicana, sino desde que estaba militando en el fútbol mexicano. Y otra cosa, señores, el bicampeón de Champions no pudo parar a la máxima figura del Atlas. El Atlas, un equipo que ni siquiera es grande en México, es un equipo con mucha historia, claro que sí, pero no es grande a la altura de Cruz Azul, a la altura de América. Y sin embargo, Julián Quiñones fue el que le dio el bicampeonato, y desde ahí se le veían cositas, señores. ¿Por qué? Porque si la gente quiere tomarse el tiempo de ver las finales entre Atlas, los dos finales que jugó Atlas, Julián Quiñones fue figura, apareció en ambos partidos, apareció en toda la liguilla, en ambos torneos. Si quieren checar la final que jugó con América, también fue figura, fue partido. Yo desde que lo vi jugando y vi que al América le tocaba enfrentar a Cruz Azul, yo sabía que había que tener cuidado con Quiñones. Sabía que Quiñones no es un jugador que hay que desprestigiar, que hay que descuidar. Y bueno, salió, me parece que bicampeón con América, y partió a la Liga Árabe, donde la sigue rompiendo, y justamente en este mundial es donde está consolidando, terminando de consolidar su carrera como futbolista. Y que sepan que no es un jugador al cual se le pueda desprestigiar. Julián Quiñones una vez más apareciendo en partidos importantes, al igual que Luis Romo, porque Luis Romo desde el minuto 5 me parece tuvo casi la primera asistencia del partido, de no ser porque Raúl Jiménez me parece que le comió un poco la ansiedad y giró un poco antes la cabeza. De no haber sido por eso, hubiéramos hablado de 3-0, tal y como lo había predicho, pero bueno, así es el fútbol. O más bien el primer delantero, el delantero titular de la selección mexicana, Raúl Alonso Jiménez, quien después de no anotar en 3 mundiales pasados, hoy se consolida anotando 2 goles en una Copa del Mundo, un golazo con pase de Quiñones, cabe recalcar, y sellando el 2-0. En el primer tiempo, señores, en los primeros 45 minutos, y todos pensamos que México se iba a venir para adelante, iba a meter otros 2 goles, pero bueno, al final se dio el balón, y eso es algo más o menos lo que pasó con Corea del Sur hasta ahorita. Y recapitulando, creo que de los 4 partidos que México ha jugado, el que más nos ha costado fue contra Corea del Sur, como lo había platicado en el podcast anterior. Contra Corea del Sur nos tocó sufrir un poco. ¿Por qué? Porque tenían más idea de juego que Ecuador, tenían más condiciones, eran un poco más desequilibrantes. Esta vez Ecuador tuvo el balón mucho tiempo, en el segundo tiempo especialmente. Fue el dueño del balón, pero no supo qué hacer, y es que además también tenemos una defensa totalmente preparada, señores.
Johan Vázquez, señor partidazo. César Montes, señor partidazo, quien también tuvo otro gol del cual estuviéramos hablando. Pero el arquero de Ecuador se vio muy bien en esa reacción y evitó el tanto de el Cachorro Montes. Todos los jugadores de México, no quisiera olvidarme de alguno o no mencionar a todos, pero todos tuvieron un partido excelente, desde Jorge Sánchez, desde Jesús Gallardo, desde Eric Lira, desde Gilberto Mora. Gilberto Mora obviamente en el top 3 de los jugadores en este partido. Un distinto, alguien que le pone calma al partido y que sabe qué hacer con el balón. Es creo que lo que nos ha faltado tanto a México, muchos jugadores que sepan qué hacer con el balón y que le pongan calma además a los demás jugadores, porque si bien es cierto en generaciones pasadas también hay gente que era muy buena con el balón, no transmitía esa calma al equipo. Y eso es lo que se necesita, eso es lo que está haciendo Gil Mora, es lo que está haciendo Luis Romo, también es un jugador que sabe retener mucho el balón. Y bueno, al final entra Santi Jiménez, quien también tuvo un buen partido. Creo que lo que le falta a Santi Jiménez es definición, simplemente terminar las jugadas como aquella contra Chequia. Tuvo el 3-0 y terminó en un rebote que terminó metiendo Fidalgo, pero bueno, pudo haber sido un gol de Santi Jiménez y esta vez tuvo también 2-3 jugadas que pudo terminar antes, pero bueno, creo que la toma de decisión es lo que le falta. Pero un partido excéntrico por parte de todos. Y como siempre, lo mejor de los partidos son los memes al final de cada partido. Y es que la gente de Ecuador, no me gustaría decir que todos, ¿no? Simplemente los videos que aparecen en mi algoritmo, la gente que tengo agregada en Instagram, en Facebook, que son de Ecuador y suben o comparten publicaciones hablando de que los jugadores de Ecuador fueron amenazados, me parece. ¿Por quién? ¿Quién sabe? Que no los dejaron dormir, la misma Federación de Ecuador quejándose por Twitter con la FIFA sobre que no los dejaron dormir. Y bueno, creo que eso al final es deporte, es parte de, como deportista o como cualquier disciplina en la cual se esté compitiendo, pues siempre se va a buscar lo mejor para su propia federación, para su propio equipo. Y esta vez creo que Ecuador al final está buscando la manera de justificar el terrible partido que hizo. Pero pues bueno, creo que al final del día es un hotel profesional, es un hotel para atletas de alto rendimiento, que así haya 5 bandas tocando fuera de ese hotel, el hotel está seguro para que no pase el ruido. Creo que si hubiese pasado algo realmente adentro del hotel, de los cuartos de los jugadores, pues los mismos jugadores hubieran hecho algo al respecto, los mismos directivos, el mismo entrenador hubiera hecho algo al respecto ahí en el hotel, no sé, llamar al gerente, que hablen a la policía. O sea, son muchas cosas que no cuadran en esa historia. El hecho de que Ecuador haya sido amenazado es otra cosa que no cuadra. ¿Por qué? Porque al final del día el fútbol es así, no se quiere decir que esté bien, pero vaya, en partidos tanto de liga local como de liga internacional, siempre va a haber un loquito que escriba al Instagram que termina amenazando y uno nunca sabe si es verdad, si es mentira, pero no puedes poner eso como excusa. No creo que un jugador cualquier jugador que sea llamado profesional caiga tan bajo y acepte esas amenazas. Y bueno, el fútbol nos premió a los mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos mostrando un mejor plan de juego, una mejor táctica, un mejor fútbol, incluso mejor condición. Se les ve muy, muy preparados a los jugadores. Se les ve condición porque casi los torneos pasados ya al minuto 70, minuto 80 terminaban fundidos, como en el mismo partido contra Holanda en 2014, que así fue como nos cayó. Nos dieron la vuelta. ¿Por qué? Porque los jugadores ya se veían cansados. Los tiempos han cambiado también. Del 2014 al 2026 el fútbol se ha vuelto más rápido y creo que los jugadores se han adaptado perfecto. Y nuevamente, mucho honor, mucho gusto de que jugadores que militan en las Chivas,
en Cruz Azul, incluso en Pumas, le hayan ganado al mejor Ecuador de todos los tiempos. Un jugador que juega en Tijuana, no nos olvidemos del gran Gilberto Mora, quien hizo lo que quiso en esa cancha. Terminamos dando un golpe de autoridad, un golpe en la mesa sobre que el fútbol mexicano se respeta y seguimos escalando en el ranking FIFA. Ahora, si bien vamos a pasar al partido contra Inglaterra, vamos a analizar un poco qué es lo que se viene, qué es lo que se espera, porque realmente yo siento, llámenme loco, pero sé que mucha gente está en el barco conmigo. México va a poder llegar al menos a semifinales. Eso es lo que yo presiento. El camino que nos toca, parece que si vencemos a Inglaterra, el posible rival sería Brasil. Siento que anímicamente podemos vencer a Brasil. Inglaterra es el siguiente rival de México. Juegan el domingo a las 5 de la tarde. Mi pronóstico, señoras, señores, México se lleva el partido por 2-1. 2 goles, uno de Julián Quiñones, otro de Raúl Jiménez. Otra dupla mágica como esa dupla mágica que formó Raúl Jiménez con el ecuatoriano Chucho Benítez. Ahora haciendo una dupla con Julián Quiñones, y le van a meter 2 a la defensa de Inglaterra, que no ha estado tan bien. Fíjate cómo cayó el gol de República Democrática del Congo. Pudieron haber sido más, o sea, la neta es que Congo falló una terrible que sentenciaba el partido. Yo creo que México no va a desperdiciar las jugadas como la desperdició Congo, pero sobre todo creo que nuestra defensa está sólida. ¿Por qué? Porque Inglaterra solamente está jugando Harry Kane y el jugador que entró de cambio, Gordon. El único del cual yo estoy preocupado, Harry Kane, pero siento que el tal Arrangel, siento que César Montes, siento que Johan Vázquez están bien conectados, están formando una defensa sumamente sólida. 4 partidos y no han recibido un solo gol. Creo que solamente España ha podido igualar esa marca hoy con el partido que hizo hoy. De la defensa, eso habla de lo bien que están funcionando. Johan Vázquez, que tiene un excelente nivel, es un excelente partido. Y César Montes, quien lo ha hecho bien a pesar de la expulsión contra Sudáfrica y que se perdió un partido, creo que ha estado respondiendo bien. No creo que Inglaterra nos pueda hacer mucho daño. Por primera vez yo siento que México sí tiene mucho para avanzar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué tan conectados entran. Eric Lira, llámenme loco, gente, pero Eric Lira hoy por hoy en el Mundial del 2026 está al mismo nivel que Jude Bellingham. Jude Bellingham tiene muchas más condiciones físicas, como su físico, como incluso la zancada que pega cuando corre, pero Eric Lira es un perro de cadena gruesa, como dice Alemán. Es un jugador que no se achica, es un jugador que tiene carácter, que tiene personalidad, que incluso se puede cargar el equipo al hombro y no va a dejar recibir el balón a Inglaterra, no va a dejar que pase nadie, y eso se los aseguro. Cuando vean el partido y vean el partidazo que va a jugar Eric Lira, vuelven a este video y me dicen: Charlie, cuánta razón tenías. Porque Lira lleva no solamente lo que lleva este mundial jugando en un máximo nivel, lleva al menos 2 temporadas con Cruz Azul jugando a un máximo nivel, dando un compromiso al 100% con el equipo, y eso se ve en la cancha. Y bueno, esta vez se va a demostrar en el partido del domingo. El Piojo Alvarado, para mí, tengo que pedir disculpas, porque para mí lo había llamado o había sido un jugador pecho frío, al menos con Cruz Azul. Si bien es cierto que fue campeón, sí, las cosas que yo noté en el equipo, en Chivas, en las últimas temporadas sobre todo, que se han quedado a estancias muy cerca de la final, yo lo notaba no con un desequilibrio tan marcado como el que tiene ahora con la selección mexicana, pero estos últimos partidos, especialmente contra Chequia y contra Ecuador, ha tenido un señor partidazo. Señores, partidazos, la forma en la que recupera, la forma en la que sube, en la que baja, las asistencias que ha puesto. Y bueno, creo que le debo una sincera disculpa al Piojo Alvarado. ¿Por qué? Porque me ha callado la boca. Julián Quiñones, bueno, creo que nunca, o bueno, al menos yo no he hablado mal de Julián Quiñones. Yo nunca dudé de que estuviera ahí. ¿Por qué? Porque lo vengo siguiendo desde que
fue bicampeón con el Atlas y sé de lo que es capaz, sé lo que juega, sé lo que mete, sé lo comprometido que es con el equipo también. Raúl Jiménez también lo critiqué en su momento, no fue de mi agrado, pero bueno, hoy cualquiera que esté 100% conectado y concentrado en el equipo va a tener mi apoyo incondicional. Y el domingo a las 5 de la tarde, en horario de Phoenix, Arizona, México va a enfrentar contra Inglaterra, la mejor liga del mundo contra la mejor liga de América Latina. Quedó demostrado dejando afuera una selección de Conmebol, una federación de fútbol que ha subestimado mucho a México, que ha subestimado mucho a CONCACAF. Y bueno, CONCACAF ya tiene a 3 de sus selecciones en la siguiente ronda. Vamos a ver hasta dónde más llegan. Una vez más, yo creo que México tiene equipo, tiene tanque, tiene banca, tiene todo para llegar al menos a semifinales, si no es que a la final, si nos ponemos más positivos, si nos ponemos más optimistas. Pero yo podría afirmar ahora mismo, con los partidos que he visto, que México puede llegar a semifinales. De lo demás creo que depende más de la fortuna. Depende de qué equipo nos toque, cómo vengan conectados, etcétera. Muchas más situaciones más allá del fútbol o de lo futbolístico. Predicción: México contra Inglaterra. Una vez más, México 2, Inglaterra 1. Dejen sus predicciones aquí en los comentarios. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, muchachos. ¡Vámonos!